Vamos a hablar de la importancia y el poder del testimonio personal. Yo creo que esto es importante que sepamos que toda tu vida, todas tus experiencias pasadas, presentes y posiblemente las futuras, las que vayas a experimentar, tienen un propósito en Dios. Así es que todos tenemos una historia que contar antes y después de Cristo. Si hemos nacido de nuevo, hay una historia que contar. Entonces, la Biblia es un libro de historia. Nos habla de historia de la redención, de la liberación del ser humano del poder del pecado y de la paga del pecado. Y esa liberación es en cada uno particular. Ninguna conversión es igual. Todos hemos venido a Cristo de diferentes contextos, diferentes familias, diferentes circunstancias, diferentes momentos de nuestra vida. Pero es importante que entendamos el poder del testimonio personal. Y de eso se trata la lección de hoy. Espero que esto te ayude y también te motive como un discípulo y un discipulador, el que tú puedas compartir tu testimonio personal. Vamos al cuestionario de repaso, que es muy, muy sencillo, y vamos a aprender cómo compartir nuestro testimonio y dejar clarificado esto. Buenas noches, Brenda. Bienvenida. Vamos al cuestionario, ya es la última página. No sé qué número de página es en su manual, porque no lo tenemos igual. 47. 50. 50. Ok, estamos en el cuestionario, Jairo. Vamos a contestar el cuestionario. Y de ahí vamos a repasar nuestra última lección. ¿Ok? Ok. Perfecto. Nada más tiene 6 preguntas, bueno, o 6 afirmaciones o negaciones. Ya lo sabes, lo hemos hecho todas estas 2 elecciones, verdadero o falso. Perfecto. Entonces vamos a contestar verdadero o falso. Regresamos. Al final lo vamos a revisar. Está muy sencillo. Número 1. Algunos cristianos no tienen el deber de dar testimonio. Algunos cristianos no tienen el deber de dar testimonio, ¿verdadero o falso? 2. Los testimonios son poderosos y son impactantes. Los testimonios son importantes y son de impacto. Si no son de impacto, pues mejor no des tu testimonio. 3. Todo creyente tiene un testimonio para compartir. Todo creyente tiene un testimonio para compartir, ¿verdadero o falso? Los nuevos creyentes no pueden dar testimonio. Los nuevos creyentes no pueden dar testimonio. 5. Todos somos llamados a ser testigos de Cristo. Y 6. No es aconsejable pedir a la gente que se arrepienta y crea. No es aconsejable pedir a la gente que se arrepiente y crea. Okay, vamos entonces a la lección directamente. Aquí vamos a ver algunos testimonios de algunas personas que están registradas en la Biblia y cómo sus testimonios, es decir, lo que pasó en su vida cuando tuvieron un encuentro con Jesús, cómo no solamente afectó su vida, sino la de la gente que estaba alrededor de ellos. Por eso se llama el poder del testimonio personal. Ok, en Juan 9 está la historia. Vamos a la Biblia, Juan 9, por favor. Juan capítulo 9, el Evangelio de Juan. Capítulo 9. No vamos a leer todo el capítulo, porque básicamente todo capítulo 9 se centra en el testimonio de este hombre ciego. Solamente vamos a ver algunos versículos seleccionados. Con tiempo tú puedes leer todo el capítulo. Pero para ponerte un poco ahí en cómo está el asunto, en el contexto, en Juan 9 se narra la historia de un ciego de nacimiento que Jesús sanó. Vamos a leer Juan 9, 10 y 11 y vamos a responder las siguientes preguntas. Así es que alguien con voz clara, firme, pausada, lea por favor Juan capítulo 9, los versículos 10 y 11, por favor. Yo, pastor. Adelante, Nancy, por favor. 10 y 11. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Gracias, Nancy. Muy claro. Número A.
¿qué preguntaron las personas al hombre que había sido ciego? ¿Cuál fue la pregunta? Hay una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? Que está en el versículo 10. ¿Cuál fue ¿Cómo la se te ha pregunta? dado la vista? Al inicio. Al inicio, ¿verdad? Del 10. ¿Cómo le fueron abiertos los ojos? Perfecto. Eso le preguntaron. Le preguntó, oye, era ciego de nacimiento, Jesús lo sana, y luego ya lo ven, que ya ve y le preguntan. Fue la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo te abrieron los ojos? O como dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esa fue la pregunta. Hay que contestar, por favor. Esa es la pregunta de lo que me compartió Julián. ¿Y qué respondió él? Está en el versículo 11. Que le habían untado barro. Uh-huh. Pero, ok, le habían untado barro, pero ¿quién? Jesús. Ah, ok, él explicó, ¿verdad? Él explicó a la gente que le preguntó, que le dijo, ese hombre que llama Jesús, me dijo que hizo barro, me lo untó y yo fui y me lavé, ¿verdad? ¿Y qué recibió como respuesta a esa obediencia? La vista. La vista, un milagro, ¿verdad? Entonces él explicó. Entonces, fue una pregunta y él explica lo que pasó cuando tuvo ese encuentro y ese contacto con Jesús y el milagro. Dice, pues él hizo barro, me lo untó, me dijo que me fuera a lavar, yo lo obedecí y ahora veo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una pregunta con respecto a una experiencia que él tuvo personal con su encuentro con Jesús. Se le hace una pregunta y él da una respuesta. Pregunta para ustedes. ¿La respuesta es clara? Sí. Sí, ¿verdad? Dijo básicamente lo que Jesús hizo por él. Perfecto. Punto C. Luego los fariseos que no creían en Jesús llamaron al hombre a testificar. Primero la gente le pregunta, pero en el versículo 24, alguien que lo lea, lo llaman hasta el versículo 24 porque pues la noticia se expandió rápidamente, porque este hombre era ciego de nacimiento, así es que no fue cualquier milagro. Fue un milagro que no solamente impactó al ciego, sino que impactó a la gente que estaba alrededor y se recorrió la fama de este milagro que llegó hasta las autoridades religiosas. En el versículo 24, alguien que lo lea, por favor. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Gracias, Lupita. Fíjense qué interesante. Luego los fariseos que no creían en Jesús llamaron al hombre a testificar. ¿Qué respondió el hombre en el versículo 25? Los fariseos hicieron una declaración respecto a Jesús. Ese hombre es pecador, nosotros lo conocemos. Es decir, ellos estaban acusando a Jesús que era un hombre pecador. ¿Y qué responde en el versículo 25? El que había sido sanado. Si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Ok, entonces, ¿cómo contestamos esta parte? ¿Qué respondió el hombre? Que habiendo sido ciego, ahora ve. Sí, dice, mira, yo de Jesús no sé si es pecador o no. ¿Se dan cuenta? Él no está haciendo ninguna declaración teológica o de fe con respecto a Jesús. ¿Ya se dieron cuenta? Él no dice, no, pues él es el Hijo de Dios, el Mesías, un maestro. Él no dice nada. Me dice, yo no sé si es pecador o no. Lo único que yo sé que era ciego, ahora veo. Eso fue lo que contestó él, ¿eh? Pueden contestar eso. Pregunta clase. ¿Cómo se llama a la acción de decir lo que uno ha visto u oído? ¿Cómo se llama esa acción? Chisme. Testimonio. Ah, muy bien. Testimonio. Sí. Gracias, Lupita. Bueno, un chisme puede ser algo inventado, pero esto era una realidad. Es un testimonio. Él empezó a decir y hablar lo que él escuchó. Él estaba dando testimonio. No había emitido un juicio todavía sobre Jesús. Perfecto.
Este es el primer testimonio. Cuando vemos todo el capítulo 9, si tú lo lees, este hombre tiene un conflicto con las autoridades, lo expulsan de la sinagoga, llaman a los papás para que testifiquen también si era ciego. Sí, sabemos que este era nuestro hijo y era ciego. ¿Cómo recibió la vista? No lo sabemos. Ellos no quieren meterse en problemas para no ser expulsados de la sinagoga y no ser expulsados de la comunidad judía. Este hombre ciego finalmente es expulsado porque les dijo, este hombre me sanó. Jesús lo encuentra y este hombre cree en Jesús. Eso es en el capítulo 9. Ahora vamos a ver el testimonio de un endemoniado. Ahora vamos a Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. ¿Ok? Ahí sí sería bueno que alguien leyera estos 20 versículos en forma clara, por favor. Quien dice yo, lo lee, por favor, y lo escuchamos y contestamos de acuerdo a lo que nos hayan compartido en la lectura. ¿Lo leo? Adelante, por favor. Sí. 5:1-20. Por favor, Julián. Sí, claro. Vinieron al otro lado del mar, la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Perfecto. En Marcos, ahora vamos a la lección, por favor. En Marcos 5, del 1 al 20, se narra cómo Jesús libertó a un hombre atormentado por muchos demonios. Después de vivir martirizado y enloquecido, Jesús le da libertad y su vida de inmediato fue transformada. Es famoso este relato, ¿verdad? Porque este era un hombre completamente fuera de sus cabales, vivía en los sepulcros, estaba endemoniado, gritaba, lo amarraban, se soltaba completamente desnudo, y luego cuando Jesús tiene el encuentro, dice que tenía una legión, que son
60 centurias, o sea, 6,000 espíritus más o menos, es lo que si era una legión eran 6,000 soldados, de 4,000 a 6,000 soldados romanos. Entonces, creo que da la idea de que estaba completamente fuera de sus cabales, endemoniado. Entonces, este hombre fue liberado. En Marcos 5:18, después que vimos la narrativa, ¿qué le pide este hombre a Jesús en Marcos 5:18? Ir con él. Ok, que lo dejara acompañar a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que le pide, déjame acompañar, déjame ir contigo. Pero ¿qué le ordenó Jesús que hiciera? Según el 5:19. Que se fuera a su casa Que fuera. y contara lo que le había pasado. Muy bien, dijo, no. Es decir, este endemoniado quería ser un discípulo de Jesús, de su círculo íntimo de discípulos. Pero Jesús le dice, sí vas a ser mi discípulo, pero no vas a caminar conmigo. Vete a tu casa. Entonces Jesús le dice que fuera a su casa a contar lo que Jesús había hecho en él. Muy bien, gracias a los que contestaron. ¿Qué hizo este hombre en Marcos 5:20? Predicó. Comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho. La pregunta, ¿obedeció a Jesús, sí o no? Sí, Sí. ¿Obedeció, verdad, lo que Jesús le dijo? sí. Muy bien. La pregunta es, ¿crees que esta orden de contar lo que Dios ha hecho en la vida de las personas es solamente para él? No, No, ¿verdad? no. Entonces ya vimos a dos testimonios. Un hombre ciego de nacimiento, que Jesús lo sana. Ahora vemos este hombre endemoniado, que estaba completamente desechado de la sociedad, era el atractivo negativo de la comarca, nadie quería tener una relación con él. Viene Jesús, lo transforma, lo viste porque estaba en la desnudez de la vergüenza y en su cabal juicio ahora le dice, vas a ir a compartir a tu casa y por 10 ciudades lo que Dios ha hecho contigo. Perfecto. Ahora no solamente vamos a ver el testimonio de un hombre ciego que es espectacular porque es de nacimiento, otro testimonio espectacular de un hombre que estaba endemoniado. Vamos a ver ahora el testimonio de muchas personas que vivían en la ciudad de Tesalónica. Para eso vamos a seguir leyendo. Alguien que me ayude, por favor, en el punto 3 con el primer párrafo que viene en el punto 3, por favor. Pablo y Silas y Timoteo predicaron el evangelio en Tesalónica por pocas semanas y muchas personas se convirtieron a Cristo. Esto desató una 40 persecución contra ellos. Yo creo que fue un número por ahí, una persecución, hay que borrar el 40. Una persecución contra ellos. Pablo y sus amigos tuvieron que salir pronto de la ciudad. Para sorpresa de todos, la persecución no logró acabar con la fe de los nuevos creyentes. Ahora sí, vamos a la carta de los tesalonicenses, más adelante de los evangelios. La primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Quien le encuentre primero, lo puede dar lectura, por favor. Dice, Quien lo tenga, por favor. con ustedes, como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. Perfecto, de acuerdo a lo que nos compartió Lupita, ¿qué habían hecho con su fe en Cristo los creyentes de Tesalónica? Según este versículo, ¿qué habían hecho? La compartieron. ¿Por dónde la compartieron? En muchos lugares. Ok, había dos provincias, dice, porque saliendo de Macedonia y Acaya eran dos provincias romanas que tenían algunas ciudades y se ha divulgado la fe de ustedes. Y fíjense que dice el texto, el párrafo que leímos,
que solamente tuvieron unas pocas semanas para compartir el evangelio y tuvieron que salir perseguidos porque los judíos, las autoridades estaban persiguiendo a Pablo y a los misioneros, entonces tuvieron que salir rápido de Tesalónica. Pero en 1:8 reciben noticias que estos nuevos creyentes ahora están empezando a divulgar su fe por todas partes. Versículos 9 y 10, por favor, alguien que lo lea. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué hablaban? Ahí nos dice de qué hablaban en los versículos 9 y 10. Alguien que lo lea, por favor. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Gracias, Vero. Ahí dice el versículo 9, ¿verdad? Cuentan lo que pasó. Ellos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, lo que ellos estaban compartiendo, su testimonio es que ellos eran gente que tenía la idolatría como una forma de vida religiosa. Y entonces, cuando escuchamos el evangelio, dejamos de creer en los ídolos y nos convertimos al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que empezaron a predicar y a divulgar en toda la región de Acaya y en toda la región de Macedonia. Entonces, eso es lo que hicieron. Perfecto. ¿Contaban su testimonio? Contesten. Esa es la respuesta. Contaban su testimonio de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios y hablaban de Jesús. Voy a pedir a alguien que lea el párrafo que sigue, por favor. ¿Quién dice yo? Porque vamos a hacer un ejercicio hoy antes de despedirnos, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio aquí, una dinámica entre todos juntos. Yo lo leo. Por favor, adelante. Comprender y creer que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador es una noticia maravillosa que debemos compartir con todo el mundo. La forma más sencilla de hacerlo es por medio de nuestro testimonio personal. Nuestro testimonio es contar a otros cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo y cómo Cristo llegó a nuestra vida y cómo está siendo cambiada nuestra vida ahora que confiamos en Él. Gracias, Rocío. Entonces, ¿qué manda Jesús a todos sus discípulos en Hechos 1:8? Búsquenlo y lea a alguien, por favor. ¿Y qué nos manda Jesús a todos sus discípulos? Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta en los confines de la tierra. Gracias, Julie. Muy claro. Entonces, ¿qué nos manda Jesús a sus discípulos en Hechos 1:8? ¿Hacer qué? Y me seréis Testigos. Muy bien, testigos. Testigos. En todo lugar, porque dice, primero en tu barrio, Jerusalén, ¿verdad? O en tu ciudad, en Judea, en la región de la provincia, en Samaria, la siguiente nación que había, ¿verdad? Los samaritanos, aunque había sido parte judía, ya habían dejado de ser. Y hasta lo último, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, se nos manda a ser testigos en todo lugar. Vamos por último a ver el testimonio de Pablo, ¿ok? En el libro de los Hechos, Pablo varias veces dio testimonio de su fe en Cristo Jesús usando su testimonio personal. Pablo habló de Jesús de acuerdo a lo que él había experimentado al tener un encuentro personal con Jesús. Vamos a ver Hechos 26 y vamos a aprender de su ejemplo. No vamos a leer todo el capítulo, pero es parte de su testimonio. En el libro de los Hechos lo comparte varias veces. Vamos a Hechos 26, por favor. Pablo está ante un rey, ante el rey Agripa. Y él está dando su testimonio. Es como si estuviera en el palacio de gobierno de tu ciudad
y el gobernador lo llamara para que le hable y le explique por qué predica Jesús. Es como si a ti te invitara ahí a Julián Samuel García y le dijera, a ver, Julián, háblame de Jesús. A ver, compárteme aquí qué es esto de Jesús y qué traes tú, Julián. A ver, háblame de qué pasó. Entonces, Julián va a estar ante Samuel García y le va a hablar de su testimonio personal, de cómo él tuvo un encuentro personal con Jesús. Más o menos así sería. Entonces, dice lo siguiente. Vamos del 24 del 4 al 11. 26 del 4 al 11, vamos a centrarnos en esta sección para completar lo que nos pide la lección. Alguien que lo lea. 26 del libro de los Hechos, del 4 al 11, por favor. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia, día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Gracias, Quique. De acuerdo a lo que Quique compartió, Pablo está ante un rey, el rey Agripa, y está compartiendo su testimonio. En esto que leyó Enrique, ¿de qué etapa de la vida de Pablo está hablando? De cuando era perseguidor. Antes de conocer a quién. A Cristo. Muy bien. Esta parte de su testimonio primero va a hablar antes de su encuentro con Jesús. Voy a pedir que algunos cancelen su micro con alimentos. Dale, pónganle su micro en mute, por favor. Gracias. Perfecto. Primero, fíjense cómo estructura Pablo lógicamente lo que él va a compartir su testimonio. Primero va a hablar antes de conocer a Cristo, de su vida antes de conocer a Cristo. Habla de su juventud, de su niñez, que cómo fue educado, que era fariseo, y luego que empezó a perseguir a los cristianos con la autoridad de los ancianos. Entonces, él está hablando antes de su vida, de tener un encuentro con Jesús. Vamos ahora del 12 al 18. Alguien que lo lea, por favor. Con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco, y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el resplandor del sol, nos rodeó en el camino a mí y a mis compañeros. Todos rodamos por tierra, y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos, para que les abran los ojos, y si se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Gracias, Lupita. Ahora, fíjense la estructura de cómo Pablo está argumentando su testimonio ante un rey. Primero habla de su vida
pasada, antes de conocer de Cristo. ¿De qué etapa está hablando ahorita en esta sección del 12 al Cuando 18? conoció a Cristo. Cuando conoció a Cristo. Cuando conoció a Cristo. Muy bien. Ahí contestamos. Cuando conoció a Cristo. Primero, antes de conocer a Cristo, ¿cómo conoce de Jesús? Y vean cómo termina alguien que lea Hechos 26 del 19 al 23. Quien lo tenga, léalo, por favor. Yo. Adelante, Nancy. Así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Muchas gracias, Nancy. Entonces, ahora ya, ¿de qué etapa de su vida está hablando Pablo? Pues cuando obedeció la, Okay. cuando obedeció la orden que le dio Jesús, cuando Muy se le bien. apareció. Gracias, Lupita. Entonces, primero él habla de antes, ¿verdad? Sí. Luego habla de cómo conoció a Jesús y ahora habla después de conocer a Jesús. Antes de conocer, cómo conoció y lo que está pasando después, porque él dice, yo empecé a predicar en Damasco. ¿En dónde se le apareció Jesús a Pablo? Cuando iba camino ¿a dónde? A Damasco. Ahí empezó a predicar. Y luego dice, ya fui a Jerusalén y a Judea y ha ido hasta otros lugares y le he testificado a grandes y a pequeños, no hay que decir a niños y adultos, sino a gente humilde y a gente muy importante como tú, Rey. Y no he rehusado, nada más por predicar de Jesús, ahora me quieren matar. Perfecto, entonces, las tres partes del testimonio personal son, ¿cómo era mi vida antes de conocer de Cristo? ¿Cómo comprendí y creí que Cristo es el único Señor y Salvador? ¿Y cómo es mi vida ahora que conozco de Cristo? ¿Ya se dieron cuenta? Ese es un patrón para que tú y yo podamos compartir el Evangelio con la gente. Vamos a ver algunas recomendaciones y vamos a hacer un ejercicio muy interesante hoy. Voy a dar lectura. Usted también, y subrayenlo por favor, usted, o sea yo, usted también debe prepararse para dar testimonio de Cristo. Escríbalo y practíquelo varias veces con algún cristiano hasta que lo domine. Al hacerlo, considere los siguientes consejos. Pablo lo hizo, Él estructuró su testimonio. Evite hablar demasiado de sus pecados pasados y poco de su vida nueva. Mantengamos un balance cuando hablamos de nuestra experiencia con Jesús. Si puedes, cuando te toque compartir, use un tema unificador a lo largo de tu testimonio. Por ejemplo, el temor a la muerte, el enojo, algo que puede unificar tu testimonio. Esa experiencia que en particular a ti te pasó, cómo eso puede unificar todo tu testimonio. Lo que hace poderoso un testimonio es el Evangelio. Romanos 1:16, que dice así. Fíjese lo que dice Romanos 1:16, aquí adelante. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Explíquelo con claridad. Lo poderoso no es tu testimonio, lo poderoso es el Evangelio, según Romanos 1:16.
explique con claridad en el punto cómo usted comprendió que nuestros pecados nos dejan condenados ante Dios, pero Jesucristo vino a tomar esa culpa y darnos a cambio el perdón por medio del arrepentimiento y la fe en Él. Al final de su testimonio, no dude en invitar a la persona también a poner su confianza en Cristo. Fíjate lo que hizo Pablo después de dar su testimonio. Alguien que lea el 27 al 29, por favor. Pablo da su testimonio, habla antes de su vida con Cristo, cómo conoció a Cristo y su vida después. Pero fíjate cómo cierra su testimonio. Alguien que lea 27 al 29. ¿Quién lo lee, por favor? Tu rey, Agripa, ¿crees que en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa le respondió, ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Y Pablo dijo, pues Dios quiera que con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Gracias, Lupita. Entonces, ante un rey, ante el rey Agripa, Pablo le dice, ¿por qué no crees, rey Agripa? Y que dice, por poco me convences, Pablo, por poquito me convences de hacerme cristiano. Porque escuchó el testimonio de Pablo. Entonces, miren, una de las cosas que está sufriendo la iglesia es que pocos cristianos pueden compartir su testimonio personal. Y si no tenemos que compartir o no podemos compartir nuestro testimonio, la pregunta sería, ¿es que acaso Cristo no ha hecho algo en nuestra vida? Entonces, para cerrar todo esto que es un cristiano, al final de cuentas se nos llamó a ser testigos. Y la mejor manera de poder ser un testigo es hablando, ¿verdad? Dar un testimonio de lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Cómo era nuestra vida antes? ¿Cómo era nuestra vida cuando conocimos a Jesús y cómo es después? No sé cuántos de los que están conectados hoy alguna vez han compartido su testimonio. Que sepan compartir su testimonio. ¿Quién ya lo ha hecho? No puedo ver a todos, pero ¿quién ya sabe cómo compartir su testimonio personal? ¿Nadie? Yo, pero hace mucho, Saúl. Yuli, pero hace mucho. ¿Quién más aparte de Yuli? Yo, Juanpa. Juanpa, muy bien. ¿Quién más? Enrique, Jairo. Leti. Okay. Leti. Anto, por ahí veo que pon la mano. A ver. ¿Alguien ha oído mi testimonio personal o no? Sí. Anto y Lupita, sí. ¿Mande? ¿Quién más ha escuchado mi testimonio? Pero, pues sí, hermana. No solamente lo ha escuchado, ella lo vio. Lo vivió. Lo vivió, ¿verdad? Como mi hermana Kike igual. Yo he visto el testimonio de mis hermanos. Voy a dar la oportunidad que alguien de los que está aquí, que nunca lo ha hecho, pudiera estructurar brevemente su testimonio personal. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conoció de Cristo? Y lo que ha pasado después de conocer a Cristo. Sé que nos da temor. Y a veces dices, híjole, pues ¿cómo empiezo? ¿Verdad? ¿Cómo entablamos una comunicación con alguien por primera vez para poderles compartir del Evangelio? ¿Cómo llevar una plática normal al ámbito espiritual para que yo pueda compartir mi testimonio con la gente? Pablo y los discípulos fueron hombres que aprovecharon todas las oportunidades que tuvieron para compartir su experiencia con el Evangelio. ¿Qué pasó con el hombre ciego? No, pues qué milagroso, ¿no? Pues si yo estaba ciego de nacimiento y este testimonio es un testimonio de poder, pues estaba ciego. Entonces le empezaron a preguntar, ¿verdad? Era más fácil, ¿no? Pues estaba ciego, ahora ve, pues ¿qué pasó? Con el endemoniado de Gadareno, ¿qué pasó? Pues está más fácil todavía. Pues estaba encuerado, loco, se golpeaba y luego ya lo encontramos vestido en su cabal juicio. Pablo, ¿verdad? Pablo daba de ser un religioso empedernido, perseguidor de la iglesia,
y que aún daba su voto para matarlos y los perseguía, ahora resulta que ahora ya es cristiano. Como que buscamos que nuestros testimonios sean tan impactantes como para poder hablar de Jesús. ¿Se necesita eso? No. No. No, creo que nos equivocamos, porque ¿dónde está el poder? ¿En nuestro testimonio o en el Evangelio? En el Evangelio. En el Evangelio, mis amados amigos. Miren, de nada nos serviría saber mucha Biblia y tener una cabezota de información bíblica y teológica si no compartimos las buenas noticias con la gente. ¿Sí están de acuerdo? Porque el mandamiento es, vayan y hagan ¿qué? Testigos. Discípulos, perdón, gracias, discípulos, sean testigos, den su testimonio. Entonces, ¿quién se animaría así brevemente a compartir su testimonio? Tiene que haber algo, sinceramente, que sea un tema unificador, una experiencia que pasó contigo, que puedas compartir con los demás. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo conociste de Jesús? Algo que hizo Jesús en tu vida en forma particular y cómo ha sido tu vida después de Jesús. ¿Creen que pueda alguien hacerlo por primera vez aquí en cámara y que quede grabado para la posteridad en YouTube? Híjole, aquí estás en confianza o aquí te podemos ir ayudando. Porque el deseo de todos nosotros es que tú un día lo compartas con alguien. Por ejemplo, voy a dar brevemente mi testimonio a ver si alguien se anima. ¿Listos? Sí. A ver, ¿qué debería yo primero empezarles a hablar? De acuerdo al bosquejito de cómo era mi vida antes de. Bueno, mi nombre es Saúl Vázquez y yo soy brevemente de mi vida pasada. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, llegamos chicos aquí a Guadalajara, viví en una familia tradicional en los años 70, crecí en un barrio aquí en Guadalajara, en San Andrés. Mi papá viajaba mucho, mi mamá se hizo cargo de nosotros, somos 6 hermanos, yo soy el tercero de los 6, y pues como muchas familias, mi papá era el proveedor y mi mamá se quedaba mucho tiempo con nosotros cuidándonos. Realmente casi estuvimos siempre al cuidado de mi mamá, y pues empezamos a crecer y vivimos en un barrio pues a veces difícil, pasaron muchas cosas en nuestra vida. Mi papá fue un papá ausente, por desgracia, tuvo una vida difícil y esa misma vida difícil que tuvo, pues la trajo a la familia. Había muchas dificultades en ciertas etapas, empezamos a crecer y nos dimos cuenta de algunas dinámicas que no eran propias ni sanas para nosotros como familia, decisiones que mi papá había tomado que habían afectado nuestra vida de familia, y pues eso había lastimado la relación con él, al menos en lo personal. Llegó un momento, yo empecé a trabajar muy chico en Teléfonos de México de 7 años, y pues a esa edad, y sabiendo algunas cosas, entrando a la empresa, me di cuenta de otras cosas de la vida de mi papá que no todos sabían, y eso lastimó mucho, eso me empezó a separar mucho de la relación con mi papá. Tuvimos muchos encontronazos, él y yo, en un momento de nuestra vida, y yo estaba muy distanciado de él. Empecé a tomar decisiones incorrectas, empecé a abusar de algunas sustancias que en mi tiempo, pues, algunos podían tener acceso, yo lo tenía porque tenía, pues, un buen sueldo, en la empresa siempre se pagaba bien, entonces tuve contacto con sustancias que no eran propias para mi edad, y empecé a alejarme cada vez más. Cada uno de mis hermanos empezamos a tomar nuestras decisiones, nuestra vida, y aunque vivíamos juntos, pues cada quien vivía su vida. Y a la edad de 20 años, cuando yo tenía 20 años, mi papá, que también trabajaba para Teléfonos de México, él en un viaje de trabajo, él tuvo un accidente automovilístico a los 41 años y murió. Él a los 41 años murió. Y eso pues trajo todavía más confusión, no solamente a la familia, sino en algunos de nosotros fue más acentuado. Y algo que llamó mucho mi atención en ese tiempo, al menos para mí en mi experiencia, fue cuando yo estaba en la funeraria, que lo vimos, que trajeron su cuerpo porque él murió rumbo a Mazatlán, tuvieron que traer su cuerpo aquí a la ciudad de Guadalajara. Cuando lo vi en esa caja, pues yo tenía 20 años y él tenía 41 años. O yo tengo casi 57, o sea, yo ya pasé por mucho los 41 años.
cuando yo lo veía en esa caja, vino una pregunta que me cimbró mucho y esa me la hice a mí mismo, que en algún momento de mi vida yo iba a estar ahí y realmente no sabía qué iba a pasar conmigo. Y la forma de yo escapar de esa pregunta que me calaba muy, muy hondo en mi corazón fue escaparme mucho más en el abuso de sustancias prohibidas. Era una forma de escaparme y de fugarme de mi realidad. Y no quería saber ni oír de la muerte, porque sí tenía un miedo profundo a morirme. Porque soy un hombre tan joven, porque mi papá era joven a los 41 años y era un hombre muy fuerte, muy, muy varonil, muy imponente en todos los sentidos, y él, pues al verlo ahí, eso me impactó mucho. Y ese fue el escape que yo tuve. Pero un compañero de Teléfonos de México, que es compañero de Enrique, también fue de Enrique, les empezó a hablar del Evangelio a ellos, a mi mamá, a mis hermanos. Fue la primera vez que tuvimos un contacto, o la familia tuvo un contacto con las buenas nuevas de Jesucristo. Y empezaron a darles estudios bíblicos y empezaron a ir eventualmente a una iglesia cristiana. A mí me estuvieron insistiendo por más de 1 año y medio, casi 2, a que fuera, y yo me rehusaba, porque en lo personal yo no me veía, siendo como era y las decisiones que había tomado y el estilo de vida que había decidido tomar, que eso fuera algo para mí. Pues eso de los cristianos y de la Biblia tendrá que ser cuando yo esté viejito, cuando ya no tenga nada que hacer, pero ahorita tengo 21 años, 22 años, no me interesa la Biblia, no me interesa conocer de Jesús. Pero sin darme cuenta, yo era un pecador empedernido, me gustaba el estilo de vida, entre comillas, que tenía, no me gustaba darle cuentas a nadie, pero yo sabía que estaba actuando mal. Trataba de nublar mi moralidad, tratando de justificar mis decisiones y mis acciones. Tuve pláticas con mi hermano Enrique, que él empezó a tener contacto con el Evangelio, hasta que en un momento muy difícil que estaba pasando, mi mamá se acercó y me pidió un favor. Me dijo, solamente te pido una cosa. Me dice, yo ya acabé con tu papá, que tomó malas decisiones. Yo ya no quiero que tú sigas así. Yo ya estoy cansada de cómo vives. Me dijo, hazme un favor. Ve a la iglesia una pura vez. Solo acompáñanos una vez. Entonces, yo dije, bueno, una vez. Y yo le dije, si con esa vez voy, ya no me vuelves a decir nada que vaya. Me dice, ya no te vuelvo a decir nada. Dije, de esta me zafo. Voy, me presento y ya no me vuelven a decir que vaya. Y efectivamente fue un domingo a una reunión como la que a veces a lo mejor tú has asistido. Fue en el mes de mayo, en este mes, y lo tengo muy claro. Fue un 22 de mayo de 1988. Entré por primera vez en una iglesia, pero antes de ir el domingo, pues yo desde el viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces me puse malo el viernes a propósito. ¿Y qué creen el sábado? Me puse más malo. Entonces, pues al domingo, imagínense cómo estaba yo ya en la mañana. Pues ya no me quería levantar. Entonces mi mamá tocó a la puerta, me acuerdo, y me dijo, ¿vas a ir? Le dije, no voy a ir, porque ando malo, no me siento bien. Me acosté, ya había sabido dónde me metí, le digo, no. Y me acuerdo que me dijo lo siguiente, y eso me caló, me dijo, ¿no eres hombre para mantener tu palabra? No, hombre, pues, en mi poca hombría me tocó. Le dije, voy a ir, pero voy así como estoy. Ve como quieras. Entonces, pues en ese tiempo todavía la mata tenía más capacidad de crecer. Entonces traía el pelo muy largo, no me bañé, iba con aliento alcohólico, en un short, en tenis, en playera, sin calcetines, y voy y me meto a una iglesia bautista donde todos van con corbata y las mujeres bien vestidas. Y voy entrando y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y le dije, yo me voy a salir. Me dijo, ¿te quedas? Acompáñame y quédate. Pues a tiros y tirones me quedé y me sentí hasta el final donde nadie me viera, pero era difícil no verme, ¿verdad? Porque pues estoy alto. Bueno, no sé qué predicaron, no recuerdo muy bien, pero algo pasó y ahora sé quién hizo algo ahí. Aunque no entendí todo lo que dijo el predicador, cuando yo salí de ese lugar, algo había pasado en mi mente y en mi corazón. Dios, de una manera sobrenatural, solo recuerdo que dijo, la paga del pecado es la muerte.
y estaban enseñando, hoy ya entendí que estaban enseñando la carta a los romanos en la mañana en esa iglesia, y estaban tocando Romanos capítulo 3, y estaban hablando que no hay justo ni un uno, que todos son pecadores. El hermano Jaime Buchillón, que ya está en gloria con el Señor, ya partió a casa, los miércoles daba un discipulado en la casa a las 8 de la noche. Yo le dije a mi mamá que si ese hombre iba a ir, me dijo si iba a venir, le digo yo quiero hablar con él. Tengo muchas inquietudes y muchas preguntas. Cuando llegó el hermano Jaime, yo le dije, mire, yo no entiendo mucho, pero quiero que me explique acerca de Jesús. Y si Jesús que usted dice me cambia la vida, yo creo en él y lo voy a seguir siempre. Me explicó el Evangelio con tanta claridad que esa noche del 25 de mayo de 1988 le entregué mi vida a Jesús, yo solo, porque él me dijo, tú tienes que pedírselo a Jesús, que perdone tus pecados, que te arrepientas, que confíes en él y él te perdona y te da como regalo la vida eterna. ¿Lo crees? Yo le dije, sí creo. Me dijo, pídeselo. Desde ese día hasta hoy, el Señor me ha librado de tantas cosas, me ha hecho un hombre nuevo, diferente, por gracia. Él me ha llamado a servirle. Como saben, tuve una esposa por 28 años que el Señor llamó a su presencia. He tenido 2 hijos y estoy con una gran mujer, mi esposa, y seguimos compartiendo el Evangelio. Comprendí que era pecador, que no lo merecía ni merezco, pero por gracia soy salvo. Y lo que hago vivo en agradecimiento por lo que Él hizo conmigo. Ese es mi testimonio personal. Está medio a veces, dices, bueno, pues pobre Saúl, él se lo ocupaba, ¿verdad? Andaba bien perdido el hombre. Pero no se trata de lo espectacular, porque todos los que estamos aquí somos pecadores. ¿Están de acuerdo? Sí. Hay pecados que se hacen más visibles, pero hay pecados que son tan peores como tomar alcohol y consumir drogas. El odio, el rencor, que a veces guardamos en nuestro corazón y que mata tanto como el alcohol o la cocaína. ¿Sí me explico? De eso puedes hablar. A ver, ¿alguien se animaría a compartirnos su testimonio? Yo, ¿Quién es yo? Guadalupe. A ver, Lupita. Nunca hemos seguido el testimonio de Lupita. A ver, Lupita. Nosotros somos de La Piedad, Michoacán. Mi papá trabajaba allá en un cine y era muy alcohólico y perdió todo, casa, todo. Nos quedamos en la calle, no teníamos ya dónde vivir porque mi papá pues perdió todo por el alcohol, vendió la casa, se tomó el dinero. Llegamos a vivir derrimados a casa de una hermana de mi mamá y hasta que de plano pues no había dónde. Yo estaba muy muy chica, no sé, unos 4 años yo creo, y mi papá tenía un hermano aquí en Guadalajara y ya el hermano, pero allá pues mi papá golpeaba mucho a mi mamá. Eran muchos maltratos y mi mamá nos hincaba diario para que pidiéramos a la Virgen para que se le quitara lo borracho a mi papá. Y tengo muy clarito un día cuando le dio un puñetazo a mi mamá en la frente y le escurría la sangre a mi mamá. Y al día siguiente mi mamá nos mandó con mi abuela paterna que nos diera dinero para que comiéramos. Y mi papá habló con su hermano de aquí y le dijo que se viniera para que consiguiera aquí trabajo, y consiguió aquí trabajo. Estuvo 2 meses aquí solo con él y ya nos venimos, pero aquí siguió la fiesta. Duramos con el tío como 2 semanas. Nosotros somos 5, yo soy la número 4. Y entonces duramos 15 días porque pues el tío y mi tía pues tenían 11 hijos y ellos 2, 13 y nosotros 7, 5 hijos y papá y mamá pues un puño. Entonces nos ayudaron pronto a conseguir casa y nos fuimos a vivir a una privadita
y pues ahí siguió la fiesta mi papá y siguieron los maltratos. Y la dueña de ahí de la privadita era una mujer cristiana, la hermana Estela, y ella empezó a hablarle a mi mamá del evangelio. Y fue de modo que nosotros conocimos el evangelio, pues yo apenas estaba en primer año de primaria y pues mi papá fue rejego un tiempecito. Me acuerdo muy clarito que mi hermana Marta, la más chica, y yo, mi papá nos llegó a llevar a la Basílica de Zapopan y él entraba de rodillas y mi hermana y yo atrás de él jugando. Y después mi papá empezó a acompañar a mi mamá a la iglesia porque tenía duda y le decía que por qué se arreglaba tanto, que si tenía novio ahí o qué, y que iba a ir a golpearlo. Entonces le entró la curiosidad para ir a conocer al pastor porque pues andaba con mi mamá. Y ya el primer día que fue quiso echar pleito y quiso ponerse al tú por tú con el pastor y pues le empezó a entrar la duda y la curiosidad y pues ya fue de modo que empezó él a querer conocer y pues ahí fue, pues empezó a pasar el tiempo y nos cambiamos de iglesia cuando yo ya tenía 11 años, ya estaba en quinto de primaria. Y yo he sentido que toda mi vida Dios me ha cuidado de muchos peligros, porque llegamos pues a la otra iglesia y todo muy bien, yo acepté a Cristo en mi corazón, no puedo decir pues que tenía grandes pecados y eso no, pero siempre yo tenía en mi mente que Cristo viene y mi mamá compró una grabadora y dijo, aquí solamente vamos a tocar puros cassettes cristianos. Aquí no va a ser nada que el radio ni que música mundana, no. Entonces, como el versículo dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pues mi mamá así nos ponía, pues, y yo crecí con Manuel Bonilla, con los cantos pues cristianos y yo ponía mucha atención a todo lo que ahí decían en los cantos. Fui creciendo un poquito más y empecé en el grupo de jóvenes y pusieron ahí la película del progreso del peregrino. Y hasta la fecha me retumba en mi mente, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Y, o sea, y todo eso ha quedado muy grabado en mi mente y he tenido sí trabajos, pues, por ejemplo, cuando trabajé en la Unión Ganadera, tuve muchos hombres que trataban, pues, de acercarse a mí para dañarme sexualmente y Dios me libraba de uno y de otro y de otro y de otro y llegó el momento que de plano ya no estuve ahí hasta que Dios dijo ya, vámonos. Me despidieron de ahí porque no dejé robar al tesorero y me fui a otro trabajo, pero cuando yo tenía como 17 años yo me sentía muy sola. Me sentía sola a pesar de que conocía a Cristo y una hermana me prestó un libro que se llamaba Solitario pero no solo, de Nicky Cruz. Y en ese libro hablaba pues de que pues uno muchas veces se siente solo, pero no estamos solos. Y volví a hacer mi oración para aceptar a Cristo. Y entonces jamás volví a sentirme sola, jamás. Y entré más duro a la iglesia, me uní con Mati a dar clases a los niños, teníamos un club de buenas nuevas en Miravalle, donde íbamos cada sábado a trabajar con los niños en la iglesia, también en el Cunero. Y yo, yo nunca quise ir a fiestas, yo nunca quise ir a desorden ni nada, porque siempre en mi mente estaba, va a venir el Señor, y yo voy a estar en una fiesta. O
Señor no me va a llevar, el Señor no quiere que yo esté ahí. Y siempre traté de conservarme pues retirada de todo lo mundano para agradar a Dios. No puedo decir que mi vida ha sido aburrida, no. He disfrutado mi vida al máximo. Dios me ha cuidado de muchas cosas, me ha protegido, me ama, me guarda. Y yo sé que me usa con la gente a mi alrededor. No tuve la oportunidad de tener hijos. Lloré, pateé, reclamé. Ahora entiendo que Dios pues tuvo o tomó esa decisión porque también he tenido muchas mujeres a mi alrededor que no pudieron tener hijos y me ha dado la oportunidad de compartir el evangelio con ellas y de compartir la esperanza que tenemos en Cristo y que podemos aún así ser más libres para servirle a Él. Amén. Pues ahí voy, adelante. Gracias, Lupita. Bueno, muy bien, ya Lupita nos compartió su testimonio. Entonces, la importancia del testimonio, de hablar de nuestra vida antes, cómo conocimos de Jesús. Bueno, Lupita compartió que fue desde niña, una vecina de ahí de su barrio, a mí un compañero de Teléfonos de México, también a través de mis hermanos, de lo que está pasando en sus vidas, y luego ya lo que es nuestra vida después de conocerlo. Eso sí, bien importante que tú lo sepas. No se necesita, como dijo Lupita, ¿verdad?, tener una gran multitud de pecados, pero siempre hay algo que nosotros podemos compartir de lo que Dios hizo con nosotros, que todos somos pecadores, todos. Entonces, unos batallamos más con una debilidad que otros. Entonces, básicamente, en la parte de la lección dice mi testimonio personal ya para terminar. Los que estamos aquí en Guadalajara, voy a proponer que tengamos una cena para poder clausurar el evento o el mejor horario. Y a lo mejor 2 o 3 que puedan hacer tu testimonio muy breve, de unos 5 o 7 minutos, que lo puedan compartir el día de la clausura, porque es importante que tú lo hagas. Es que la tarea de aquí a que vayamos a la cena, a lo mejor va a ser tu pase de entrada a la cena, que traigas tu testimonio personal escrito y lo puedas compartir brevemente con nosotros. Bueno, Julián y allá Miguel y Diana que están por allá, pues luego los invitamos o los traemos, les pagamos el avión y los traemos para acá. Sería bueno, ¿verdad? Pero sería bueno que tú supieras compartir tu testimonio. Es bien importante. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser testigos. Yo doy el testimonio de muchos de ustedes, de Antonino, de Lupita, cómo llegaron a la iglesia, cómo Dios empezó a trabajar su vida, pero de algunos no lo sé. Entonces es muy importante que tú lo sepas hacer. Entonces, básicamente con esto vamos a cerrar, porque ¿qué es un cristiano? Tiene invariablemente que ver con dar testimonio de Jesús. Antes de conocer a Jesús, cómo conocimos de Jesús y nuestra vida después de Jesús. Si no solamente es tener información. Así es que Dios va haciendo cambios gradualmente. Es un proceso. Así es que todavía quedan muchas cosas, estoy seguro que Jesús va a seguir haciendo. Para terminar, vamos a revisar rápidamente nuestro cuestionario y vamos a dar cerrón hoy, esta noche, ya son 9:06, a nuestra lección. Y vamos a estar atentos a través del chat para nuestra próxima reunión ya de clausura con la cena, entregar reconocimientos y pues por escuchar ahí compartir algunos testimonios, ¿sale? Entonces, para revisar y terminar, son 6 preguntas que tuvimos esta noche, ¿verdadero o falso? Algunos cristianos no tienen... ¿Sí, Yuli? No. Ah, perdón. Voy a pedir que cierren algunos micros para que no nos viciemos, ¿sale? Nada más pulgar arriba o pulgar abajo. Algunos cristianos no tienen el deber de dar testimonio, ¿verdadero o falso? Ok, muy bien. Falso, muy bien. Los testimonios son poderosos y son impactantes. Falso. Ok, es falso. No tiene que ser como alguno de nosotros, ¿verdad? Que si andábamos de capa caída. Yo doy testimonio de amigos míos que son, creo a veces mucho más fieles y más entregados, que sus testimonios son muy aparentemente normales, serían gente bien, decente, pero había algo que les faltaba. Y eso algo o alguien que es más bien Jesús y cosas que tenían en su vida muy internas, Jesús las cambió y lo han usado poderosamente para compartir el evangelio. Entonces, no necesita ser muy impactante.
Falso. Todos los creyentes tienen un testimonio para compartir. Verdadero. Todos tenemos un testimonio para compartir. Así es que aprovéchalo. Los nuevos creyentes no pueden dar testimonio. Falso. Falso. Así tengas una semana, Dios ya hizo algo a través de Cristo. 5. Todos somos llamados a ser testigos de Cristo. Verdadero. Muy bien, verdadero. Y por último, no es aconsejable pedir a la gente que se arrepienta y crea. Falso. Falso, ¿verdad? Pablo ante el rey le dijo, ¿sabes qué, rey? Pues yo sé que tú crees, así es que te invito a que creas en Jesús. Y Agripa le dijo, pues por poco me persuades de hacerme cristiano, ¿verdad? Dice, bien quisiera que no solo tú, sino todos los que me escuchan, grandes y pequeños, conocieran de Jesús. Pues hasta aquí terminamos nuestro curso, ¿Qué es un cristiano? Y sinceramente yo te animo a todos los que están conectados, que puedas tener muy claro tu testimonio personal. Estoy seguro que Cristo ha hecho algo en ti y lo seguirá haciendo, pero piensa en tu vida antes de cómo conociste de Jesús y tu vida después de Jesús. Escríbelo y cuando nos volvamos a ver, los que puedan ir a las...